Y buenas tardes, mis hermanos, al que nos van a estar sintonizando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio en Facebook y también en YouTube. Les mandamos un saludo desde aquí, desde Mérida, Yucatán, México, mis hermanos, que sean bienvenidos a un programa más, disfrutando la palabra de Dios con nuestra hermana Adela Hernández, que nos trae, como cada miércoles, nos trae una enseñanza de la palabra que es de mucha bendición, mis hermanos. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el programa del día de hoy. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Hoy disfrutamos la palabra en los capítulos 4 al versículo 19 del capítulo 6 de la carta escrita por el apóstol Pablo a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Oremos al Padre en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabamos, exaltamos tu nombre, agradecemos todas tus bendiciones, todos tus favores, todas tus bondades. Gracias también por los correctivos. Gracias también, Señor, por las dificultades. Gracias por las situaciones difíciles. Gracias porque en todo momento vemos tu mano a favor nuestro y a favor de la humanidad. Porque eres amor. En esencia eres amor. Gracias. Amén. Retomamos el saludo de Pablo cuando inicia la redacción de la carta. Dice, a todos los que están en Roma. Ya dijimos, esta ciudad era la capital del Imperio Romano. Cuando Pablo la escribió, no sabía que formaría parte del Nuevo Testamento. Hoy, tú y yo, verificamos que también es para cada uno de los que puedan leer o escuchar este mensaje. Así que puedes leerla cambiando el nombre de Roma por el país o la ciudad donde resides. Por ejemplo, a todos los que están en Costa Rica, a todos los que están en Venezuela, a todos los que están en Argentina, a todos los que están en México. O bien, a todos los que están en Orotina, Barba, Limón de la Costa, Limón de Costa Rica, perdón, en Ciudad Bolívar, Caracas, Maracaibo de Venezuela, en Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, o Rosario de Argentina, o San Cristóbal de las Casas, Tijuana o Morelia de México. Destacando que todos ellos son amados de Dios. Aún podemos generalizar, todos los seres humanos somos amados de Dios y tenemos un llamado, una invitación a ser salvos. Lo quiero expresar así, todos los seres humanos somos amados de Dios. Sí, Dios nos ama y quiere que seamos salvos, libres, felices, que podamos sentirnos completos, realizados, empoderados al creer en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Iniciemos de una vez. Dice el capítulo 4, en los versículos 1 al 12 de Romanos, que es el primer pensamiento completo, considerando que desde el capítulo 3, Pablo explica conceptos que no fácilmente serán entendidos, sobre todo por los judíos de su tiempo. Conceptos como la justicia de Dios, la ira de Dios, la fe. Para este momento, Pablo quiere que se entienda el asunto de la fe, porque es contra lo que ha estado batallando con los judaizantes. Y recurre al ejemplo de vida de fe por excelencia, la vida de Abraham. Porque si de algo se apreciaban los judíos, era de la fe de Abraham. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, presentó argumentos ante sus oyentes relacionados con la fe de Abraham y llegó a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. El versículo 1 dice, ¿qué pues? ¿Diremos que halló a Abraham, nuestro padre, sobre la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse,
pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue el fundador de la nación judía. Dios lo escogió. Abraham escuchó y obedeció, no totalmente, pero a medida que lo iba conociendo, le obedecía. En Génesis 12, del 1 al 3, podemos entresacar estas ideas. Dios le dice, vete de tu tierra y haré de ti una nación grande. En el versículo 4 dice, y se fue Abraham. Ya en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, dice que salió sin saber a dónde iba. Ese fue el resultado de poner toda su confianza en Dios, en quien le hablaba, y por lo mismo dedicarle toda su vida. Para Pablo eso era fe, porque dice en Génesis, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por obediencia, fue considerado justo. Si quieres revisarlo, está en Génesis 15, 6. Quizá alguien pregunte, ¿qué es lo que creyó? Primero creyó que el que lo llamaba para que dejara su tierra, su familia, sus costumbres, sus amistades, y que le mostraría una tierra para que habitara Abraham con su familia, sin tener hijo todavía, era una persona de confianza. Era una persona en la que podía confiar. Así que obedeció y salió de Ur de los Caldeos y llegó a Harán y de ahí hasta Siquén. Aproximadamente caminó 1800 kilómetros. Y es literal, caminó porque en ese tiempo no había de otro modo, probablemente en camellos, para ir más descansado, quizá. En segundo lugar, en Génesis 15 dice que estando en Hebrón, Dios le habló nuevamente a Abraham, animándolo para que permaneciera en la fe. Y Abraham le dijo que aún no tenía hijo, así que Dios le expresó, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en el versículo 6 dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por obediencia. Dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo esta carta, el principal obstáculo para que los judíos pudieran creer al Evangelio de Jesucristo es que un grupo de ellos estaban empecinados en que los que creyeran en Jesús como su Salvador también tenían que obedecer los mandamientos que contiene la ley de Moisés, sobre todo la circuncisión. Cuando Pablo les habla de la salvación por gracia, los judíos muestran su desacuerdo. Es por ello que tiene que mencionar a un hombre que vivió muchos años antes que Moisés, con quien Dios hizo un pacto también, que era el pacto que los judíos defendían a capa y espada, dejando de lado el pacto de Dios con Abraham, aunque también a Abraham ellos respetaban y mencionaban constantemente como el padre de la nación judía. Al citar a Abraham, demuestra que la salvación por fe no es una enseñanza nueva, sino lo que las Escrituras enseñaban desde el principio, además de que le permite explicar qué es la fe. Hace un contraste con las obras, diciendo que las obras implican una situación de obligación. Una persona que trabaja debe recibir el pago por su trabajo, pero la fe implica una situación en la que se da gratuitamente, porque Dios es tan bueno que buscó la forma de justificar al impío, contra el que debe sentir rechazo, enojo, ira. Lo único que se necesita es que ese malvado le tenga confianza a Dios, le crea que su deuda está pagada. Esto es gracia que le permite al impío ser justificado por la fe en Jesucristo. En el versículo 6 leemos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo,
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora Pablo echa mano de los escritos. Así se llama entre los judíos este grupo de lecturas de la palabra. Ahí están los salmos. En este caso es el Salmo 32. Ahí también David deja la evidencia de que Dios justifica a las personas aparte de las obras. O sea, sus pecados no les son tomados en su contra, sino que son pasados por alto, son perdonados por pura gracia, por pura atención de Dios a un corazón humilde, humillado, sincero. Dice el versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora bien, del tiempo en que Abraham creyó a Dios y le contó por justicia, que está en Génesis 15:6, al tiempo en que Dios le dijo que fuera circuncidado él y los varones de su casa, para ese tiempo ya había nacido Ismael, su hijo. Habían pasado más de 25 años. Algunos aseguran que exactamente fueron 29 años. Eso lo encontramos en Génesis 17, del 10 al 14. Así que la circuncisión es una señal de la justicia que Abraham ya tenía, porque había confiado en Dios, había ejercido la fe. Por eso es padre de todos los creyentes, pues al igual que todos los cristianos gentiles, fue justificado sin ser circuncidado y, al igual que los cristianos judíos, fue a la vez circuncidado y justificado por la fe. Entonces, no es solamente padre de la nación judía, sino padre de todos los creyentes en Cristo, cumpliéndose la palabra que Dios le dijo cuando le hizo el llamado. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12:3. Ahora vamos a los versículos 13 al 15 del capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Según este pasaje, la promesa dependía de la gracia o regalo de Dios y de la fe de Abraham. Los descendientes de Abraham entonces son los que confían en Dios a la manera de Abraham, no los que han sido circuncidados. Dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Los judíos creían que gozaban de los privilegios de la bendición de Dios y que no recibirían castigo. Pero Pablo les dice lo contrario, es por fe solamente. Dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ya dijimos que la ley originalmente fue un destello de gracia para la nación hebrea, pero con el tiempo significó una serie de reglas que debían obedecerse. Incluso la circuncisión perdió su sentido original. Y no se diga la violación a los mandamientos como no tendrás dioses ajenos, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Así que el pueblo de Dios pasó a ser el que daba ejemplo de cómo pecar contra Dios. Es la razón por que dice que produce ira, pues la ira es la respuesta de Dios al pecado debido a su santidad. Por otro lado,
si no existe una ley, no se puede desobedecer y los gentiles no tienen una ley para obedecer. Pero sí tienen conciencia moral y muchas veces su conducta es mejor que la conducta de los que conocen la ley. No obstante, todos y cada uno seremos tratados según el conocimiento y las experiencias que hayamos tenido con Dios. Dice el versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Se puede ilustrar así. La fe es la mano que recibe, o sea, el hombre. Y la gracia es la mano que da, Dios. Pensando en la manera en que creyó Abraham, quien atendió al llamado, entendió, aceptó, creyó y obedeció. Por eso la promesa que Dios le hizo pasó a ser a todos los que crean de esa manera. Dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esta era una realidad para Abraham. A sus ojos era imposible que naciera un hijo suyo, pues además de la edad, estaba demostrada la esterilidad de Sara. Pero el ángel le pregunta, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Esa sugestiva pregunta tiene solamente una respuesta. No, no hay nada imposible para Dios. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La justicia de Dios es proclamada por Jesús como un don para aquellos a quienes se concede el reino de Dios. En el Nuevo Testamento, el hombre, a pesar de ser pecador e injusto, si confía en Jesucristo y su obra de expiación, recibe la justicia de Dios, es decir, se le concede una relación verdadera con Dios, que comprenda el perdón de todo pecado y una posición moral nueva ante Dios en unión con Cristo. El versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, en quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo cierra con broche de oro su exposición de la fe de Abraham citando nuevamente Génesis 15:6. Le fue contado por justicia. Pues ahora, al igual que Abraham, nosotros también creemos en Dios que da vida a los muertos, específicamente en Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Pues haciendo eco de Isaías 53:12 que dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, continúa expresando que fue entregado por la causa de que fue entregado es por los pecados y se necesitaba que esos pecados fueran perdonados, pero también debía resucitar con el propósito de proveer para nuestra justificación. La justificación, según Pablo, es la acción de Dios de remitir los pecados de los hombres culpables y considerarlos justos gratuitamente por su gracia, mediante la fe en Cristo, quien vino a la tierra
tomó forma humana, cumplió toda la ley y sufrió la crucifixión derramando toda su sangre en representación de los hombres. Tremendo este capítulo 4. Vamos al versículo 1 del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos. Maravillosa joya. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir que hemos sido declarados justos, inocentes, sin pecado. Esto sucedió porque creímos en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso quiere decir por la fe. El resultado de haber sido justificados es que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz con Dios solo es posible porque Jesús con su muerte en la cruz pagó el precio de nuestros pecados, aunque no necesariamente es falta de conflicto, pues al estar bien con Dios en automático somos asediados por el diablo porque es mentiroso y padre de mentira. Dice el versículo 2, porque él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como creyentes tenemos un lugar de privilegio, pues Dios nos declara sin culpa y además nos lleva cerca de Él. Por eso dice que nuestra esperanza es disfrutar de su gloria. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Encontramos dos situaciones muy marcadas. La primera es que creímos en Jesús y por eso conseguimos el adjetivo de justos, justificados, aceptados por el Padre en el nombre de Jesús. La segunda es que si bien somos aceptados por Jesús, inicia una etapa de crecimiento en Cristo y cada vez nos pareceremos más a Él. Por lo anterior, parece que enfrentamos una serie de contrastes. Somos reyes y tenemos responsabilidades de esclavos. Disfrutamos la presencia de Cristo y enfrentamos la opresión del pecado. Disfrutamos la buena relación con Dios, pero diariamente tenemos la oportunidad de resolver problemas que nos ayudan a crecer en la fe. Esto nos ayuda a ti y a mí para que las situaciones difíciles que se nos presenten sean resueltas con ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues cada vez conoceremos a Jesucristo y recibiremos su ayuda para crecer sanos en la fe de Jesucristo. La participación del Espíritu Santo es definitiva en nuestro andar y desarrollo cristiano, ya que el diseño de Dios es que crezcamos a base de las experiencias que adquirimos en el diario vivir. Nos sentimos en la gloria. Nos gloriamos en las tribulaciones. No porque nos agrade el dolor que nos origina, sino que Dios las usará para fortalecer nuestro carácter, lo que permitirá comprobar que estamos creciendo, pues cada vez seremos pacientes. Así estará comprobado que nuestra esperanza está en Dios. Para muchos esto no es muy grato, pero quiero decirles que es necesario. Es un proceso y los procesos muchas veces no son tan cortos, porque se van a cortar en la medida que nosotros vayamos cumpliendo. Ahora viene Romanos 5 del 6 al 11. Hagamos una observación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la salvación del ser humano. Veamos cómo. El Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo, a su ungido, dice Juan 3:16. Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, en Juan 14:16. Y en Juan 14:26 dice, el consolador a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de que Jesús resucitó, en Hechos 1:8 leemos, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto se cumplió cuando el Espíritu Santo bautizó a la iglesia el día de Pentecostés.
Hechos 2, del 1 al 3, lo registra. Pablo hace referencia en esta carta cuando dice, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, el ungido, vino en el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, de acuerdo al plan de Dios, pues Dios controla la historia y controló la ocasión, los métodos y los resultados de la muerte de Jesús, así como su resurrección y la vida eterna. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Como una demostración de solidaridad humana con alguien que haya hecho una gran proeza o que el alto sentido de responsabilidad le diera la oportunidad de ocupar el lugar del otro. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, ocupando el lugar de castigo que nos correspondía. Es la máxima prueba de amor, pues éramos pecadores, enemigos de Dios, y aún así envió a su Hijo para que ocupara nuestro lugar. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira de Dios es su respuesta al pecado, pero el amor de Dios va más allá de la satisfacción de la justicia y establece un lazo de unión en la sangre de Cristo que asegura una vida victoriosa desde dos ángulos. El primero, la sangre de Cristo legalmente nos reconcilia con el Padre. Eso mismo nos da fuerzas para nuestro triunfo continuo sobre el pecado. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Efectivamente, no solo triunfamos sobre el pecado, sino que disfrutamos el poder de la resurrección de Jesús en nuestra vida. Esto es, no solo somos vencedores sobre el pecado, sino también sobre la enfermedad, sobre las mentiras del diablo, sobre la misma muerte, pues Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sí, el primer y gran paso lo dio Dios al iniciar en nosotros el camino a la reconciliación. Él tomó la iniciativa, lo decidió desde la eternidad. El plan de salvación es eterno. Bendito sea su santo nombre. Dice el versículo 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Podemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Recordemos que muerte es igual a la separación de Dios. Adán deliberadamente desobedeció a Dios y Dios lo sacó del huerto, lo sacó de su presencia. Por eso dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Así que toda la humanidad había sido hallada culpable a causa del pecado de Adán y por ello era castigada, no porque desobedeciera voluntariamente la ley, pues todavía no existía esa ley. Pablo dice que no pecaron como lo hizo Adán, o sea, no pecaron al desobedecer un mandamiento verbal y específico de Dios, pero sí debemos considerarlo como un anticipo o modelo de otro que vendría después. Así como Adán representa a la humanidad creada, Cristo representa a la humanidad espiritual. Ahora tenemos los versículos 15 al 17. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán desobedeció a Dios, por eso lo sacó de su presencia, y en consecuencia su descendencia nació fuera de la presencia de Dios. Eso quiere decir, murieron.
Ahora bien, en lugar de continuar con esa forma de ser que todos los humanos estuvieran separados de Dios por siempre, Dios le regaló a la descendencia de Adán, por medio de Jesucristo, el poder regresar a Dios. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Recordemos que el pecado provoca la ira de Dios, debido a que Dios es santo. Por ello, cuando Adán peca, Dios lo separa de su presencia. Un solo pecado fue suficiente para que Adán fuera sacado de la misma presencia de Dios donde se encontraba, y toda su descendencia. Ahora bien, el regalo o don llegó después de todas las transgresiones o pecados de Adán y su descendencia. Y como el hombre no puede ni podrá pagar esa deuda, Dios proveyó un regalo que es la justificación por gracia. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el nombre de Jesús, reinamos sobre el poder del pecado, sobre la amenaza de la muerte y los ataques de Satanás. La vida eterna es nuestra ahora y siempre. Es más, vencemos la tentación, pues esto es la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando no sabemos estas verdades, el enemigo nos engaña. Por eso es buena la palabra, por eso es suficiente la enseñanza de la palabra. Dice los versículos 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa transgresión de uno es el pecado de Adán y condenación a todos los hombres. Se refiere a estar separados de Dios, todos los hombres que pecan, o sea, toda la raza humana sin Cristo. Esa justicia de uno se refiere al sacrificio de Jesucristo, que hizo posible que todos los hombres que crean en Jesús reciben justificación de vida, un cambio de naturaleza, una nueva experiencia en Dios. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno constituidos justos. Adán pecó una vez, y todos los que Adán representaba fueron hallados culpables. Cristo, toda su vida fue obediente, y todos los que Cristo representaba serán constituidos justos, inocentes, sin pecado. Dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo quiero decir en la Biblia en lenguaje sencillo. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante descubrir que la sección que se encuentra del capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 39, Pablo analiza la santificación. O sea, el cambio que Dios hace en la vida de cada creyente cuando crece en fe. El capítulo 6 demuestra que los creyentes ya no son controlados por el pecado. El capítulo 7 expone las dificultades que constantemente los cristianos se enfrentan con el pecado. Y el capítulo 8 explica la forma en que se puede disfrutar victoria sobre el pecado. Vamos, empecemos con el capítulo 6, versículo 1.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estas preguntas están diseñadas para que se sobreentienda la respuesta, que si hemos entendido lo que ya explicó en los capítulos anteriores, la respuesta debe ser un enorme no, porque la respuesta afirmativa demuestra que no le damos seriedad a la oferta de Jesucristo. El perdón de Dios, otorgado porque su Hijo ya pagó la deuda de la humanidad, nos lleva a dimensionar la misericordia de Dios, pues Dios no nos da el castigo que merecemos, sino el merecemos. Dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, una vez que alguien ha sido perdonado, lo menos que quiere hacer es volver a pecar, pues el pecado es totalmente destructivo, es odioso, es contrario al Evangelio y es el ejercicio de la voluntad humana con la ayuda del Espíritu Santo lo único que se necesita para decir no al pecado. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En algún momento explicamos que en el primer siglo de la era cristiana, los maestros seleccionaban a sus alumnos y durante el periodo de preparación había oportunidad para que los alumnos expresaran si estaban de acuerdo con su maestro. Para ello, con lo único que contaban era con una ceremonia en donde los maestros sumergían en agua a sus alumnos como señal de aceptación mutua. Los alumnos aceptaban las enseñanzas que les impartían sus maestros y los maestros confirmaban la aceptación de sus alumnos. Porque como sucede hasta nuestros días, muchos alumnos inician los cursos, pero fácilmente se olvidan del curso o de los compromisos adquiridos con tal o cual curso. Ahora bien, dentro de la Iglesia de Jesucristo durante el primer siglo, el bautismo era por inmersión, es decir, cubrir totalmente con agua a la persona. Por eso dice que los sepultaban. Para ellos esta forma de bautizar simbolizaba la muerte y sepultura de la manera pasada de vivir. Enseguida, el ser levantado del agua se consideraba como señal de resurrección a la vida con Cristo. La iglesia presente fungía como testigo de la decisión de los creyentes. Vamos a los versículos 5 al 11 del capítulo 6 de Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo esto era simbólico. Era un acto de fe. También era un pacto con Dios. Veamos con mucho cuidado esta redacción. En ningún momento Pablo dice que se recibiría el perdón de pecados por ser bautizados. Realmente pedían ser bautizados cuando el Espíritu Santo había dado testimonio a su propio espíritu de que ahora eran hijos de Dios por la fe en Jesucristo. O lo que es lo mismo, el Espíritu daba testimonio al espíritu humano de que eran hijos de Dios por la fe, que habían sido justificados por gracia. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Se confirma que ahora se puede gozar de la nueva vida en Cristo porque se está unido a Él en su muerte y resurrección. Morir con Cristo quiere decir que los malos deseos, la esclavitud al pecado y en todo caso el amor al pecado murieron.
Por el contrario, ahora, estando unidos con Él por fe en su resurrección, existe una comunión que no se puede romper y en consecuencia resulta fácil resistir al pecado. El cuerpo del pecado no es el cuerpo humano, sino la naturaleza rebelde amante del pecado que se heredó de Adán. Ciertamente el cuerpo humano tiende a cooperar con la naturaleza pecaminosa, pero no quiere decir que sea malvado o que su decisión de ser hijo de Dios no fue verdadera. De hecho, en ocasiones pecaremos. La diferencia es que antes de ser salvos, éramos esclavos de esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora existe la posibilidad de decidir vivir para Cristo, porque la fuerza que ejercía el pecado en la conducta humana se terminó cuando se tomó la decisión de vivir para Cristo. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo murió y resucitó, sus discípulos no temen a la muerte. Antes, ahora, se disfrutará el compañerismo con Jesús y la obediencia a su palabra, que está en los evangelios. Todo esto se manifestará en todas las áreas de la vida humana, entre los miembros de la familia consanguínea y de la familia de Dios, en el trabajo, en el descanso, durante el estudio bíblico, en la oración, en la vida de adoración que ahora le caracteriza y que se demuestra en el servicio a favor de los demás. Tendrá una comprensión tan clara de la vida en Cristo que no temerá a la muerte física, pues espiritualmente pasó de muerte a vida. El versículo 12 del capítulo 6 de Romanos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es un pensamiento concluyente. Si ya sabes que estás muerto al pecado, no tienes por qué permitir que el pecado se enseñoree de ti. Disfruta tu nueva naturaleza, pues es divina. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos, en Cristo Jesús cumplimos la ley de Dios y más, tal como lo dice el Señor Jesús. Ahora vamos a los versículos 15 al 19. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Tengamos presente que cuando estábamos bajo la ley o cuando vivimos sin ley, el pecado era nuestro amo. Está comprobado que la ley no puede ayudar a nadie para que venza el pecado. Es más, por la ley es el conocimiento del pecado. Por el contrario, ahora que estamos unidos a Cristo, Él es nuestro Señor y nos da poder para hacer solamente lo bueno y en ocasiones evitar lo malo. Nos ha enviado el Espíritu Santo, que significa poder, autoridad, exhortación. En resumen, vida de Dios para cada uno de los que han resucitado con Cristo, de los que hemos resucitado con Cristo. Dice el versículo 19, hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia.
En este versículo se muestra nuevamente el respeto que Dios tiene para la voluntad humana. Nos anima a ejercerla haciendo un comparativo muy atinado, así como. Se refiere a lo que hacíamos antes de ser cristianos. Así ahora, decide y presenta tus miembros para santificación, para servir a la justicia, a la obediencia, a la verdad. Como el tiempo se agota, vamos a dejarlo hasta ahí. En la siguiente audición terminamos el capítulo 6 y continuamos. Por el momento, solamente reflexionemos, pensemos, disfrutemos, volvamos a leer la palabra. Sí, nos encuentran en Disfruta la Palabra para Facebook, en YouTube a nombre de Rosalén Hernández y en la radio con nuestros compañeros de la radio también. Hay materiales en donde ustedes pueden ser edificados. Bendiciones.